Buenas, mi nombre es Luis Miguel Pincay y vamos a hablar sobre el caso Lo que nunca llegó. Vamos a empezar primero por profundidad de las ideas y les voy a mostrar que esto es lo que yo encontré. Entonces, en profundidad de las ideas organizamos un iceberg con eventos, hechos, problemas y arquetipos que podemos rescatar del caso Lo que nunca llegó. Se los voy a mencionar brevemente y después entraré a explicarlos. Entonces, en el evento encontramos la muerte de Juan. También encontramos que el doctor mintió, que es falta de ética médica. 18 meses esperando un trasplante. Tiene una buena reputación por buenos resultados de trasplante de los sanitos. No había el medicamento. Pablo e Inés responsables. Carlos y Pepito tienen muy buena relación. Carlos desubicado. El jefe deja de defender a Carlos y el medicamento se demora 10 días en llegar. Los hechos que pudimos ver son 18 meses con un riñón afectado. Juan muere afectando a su familia. Engañaron a las familias del paciente. Las enfermeras desconocen el inventario de medicamentos. No hay control en la bodega. El personal no es bien seleccionado y la auditoría no es efectiva. Problemas que encontramos son: engañan a los familiares del paciente. El posoperatorio es un proceso deficiente en el Hospital Los Sanitos. No se conocía el inventario. Hay un malestar entre los compañeros de trabajo y personal muy experimentado desempeña mal su labor, ¿cierto? Arquetipos. En los arquetipos podemos ver: en un trabajo se separan las relaciones personales con las laborales. Un hospital reconocido es serio y éticamente responsable con sus pacientes. Los medicamentos posoperatorios deben estar en el inventario del hospital. Los trasplantes exitosos dan reconocimiento al hospital. La comunicación entre doctores, enfermeras y bodega es algo esencial en el hospital. La ética médica debe prevalecer. No se le debe mentir a la familia del paciente con respecto a su muerte. Y por último, el proceso de selección de personal debe ser un poco más riguroso. Esto es el iceberg que realicé. Ahí les mencioné brevemente lo que encontré y lo vamos a explicar un poco más a fondo, ¿cierto? Entonces, empezamos con los eventos. En los eventos, el primero es que Juan murió después de 24 horas de haberlo operado de un trasplante de riñón porque no había Simultec en el posoperatorio. Un grave error del hospital. El segundo evento es que el doctor le mintió a la familia de Juan diciendo que Juan había muerto porque su cuerpo no resistió la cirugía. Es falso. Juan murió porque no había Simultec en el hospital. Juan duró 18 meses esperando un riñón para poder realizarse el trasplante. El Hospital Los Sanitos tenía una muy buena reputación en cuanto a trasplantes se refiere, ya que todos o casi todos los había hecho de manera exitosa. El doctor le dijo a la enfermera que aplicara el medicamento y cuando la enfermera lo fue a buscar se dio cuenta de que no había y que se demoraba 10 días en llegar y por eso ocasionaron la muerte de Juan. Aparentemente Pablo e Inés son los responsables, ya que ellos son los encargados de avisarle a Carlos qué medicamentos hacen falta para que Carlos haga la orden de compra. Ya veremos que la verdad ellos no son los responsables. Carlos y Pepito, que es el jefe, tienen muy buena relación desde hace mucho tiempo y por eso Pepito defendía a Carlos. Carlos es una persona supremamente preparada, pero no tenía ni idea de desempeñar su cargo en el hospital y por eso presentaba este tipo de inconvenientes. Pepito, al darse cuenta de que Carlos no le hicieron un buen proceso de selección y que él tenía mayor responsabilidad en la falta del medicamento, dejó de defenderlo. Y por último, en los eventos podemos ver también que el Simultec se demoraba 10 días en llegar y Juan los necesitaba 1 hora después de su cirugía.
estos son los eventos que nos presentan en el caso. Vamos a entrar a analizar los hechos, ¿cierto? Juan vivió 18 meses con un riñón afectado a la espera del trasplante, ya que a la hora de operarse tenía una mejor calidad de vida. Muere por un error del hospital. Juan lo que buscaba en el hospital Los Sanitos, con su buena reputación, y en el médico, el doctor Papagayo, era mejorar su calidad de vida, ya que pues venía con una adolescencia de riñón. Pero ni siquiera por culpa del médico ni por él, sino por culpa de una desorden en el hospital, se genera la muerte de Juan. Segundo hecho es que toda la familia de Juan dependía económicamente de él. Por esto la muerte de Juan afecta a toda su familia, no solo emocionalmente, por lo doloroso que es perder a un familiar, sino también económicamente, ya que Juan era el único medio de ingresos que tenía esa familia. Después de la muerte de Juan, el médico salió a decirle a la familia que Juan murió por una complicación de la cirugía, mintiéndoles, ya que Juan murió por un error del hospital al no tener Simulec. Juan murió por un desorden, por un conflicto que se genera en el hospital, no porque él no haya resistido la cirugía. Y este doctor faltó a la ética médica. La enfermera no tenía conocimiento de la ausencia de Simulec, ya que no le advirtió al médico a la hora de preparar la cirugía, y solo se dio cuenta cuando lo fue a pedir y ya era demasiado tarde, ya que el medicamento se demoraba 10 días en llegar y Juan lo necesitaba 1 hora después de haberle practicado la cirugía. En Bodega se genera un desorden y una descoordinación, ya que a pesar de que Pablo e Inés le solicitaron a Carlos los medicamentos que hacen falta, dichos medicamentos no llegan a Bodega a la hora que deberían. Aquí empezamos a ver que Carlos es el verdadero culpable de la ausencia del Simulec en el hospital, ya que Inés y Pablo hacían su trabajo perfecto, pero Carlos no efectuaba la compra de los medicamentos al laboratorio, así generando la ausencia de los mismos, y por eso ocasionan la muerte de Juan. En el proceso de selección del personal no es lo suficientemente adecuado, y lo podemos ver en el ejemplo de Carlos, ya que es una persona estudiada, pero no era la persona óptima para el cargo que se necesitaba. A la hora de nosotros escoger personal, necesitamos buscar la persona que más se acople, no la persona más estudiada. El hecho de que Carlos nunca se haya desempeñado en ese cargo y que no tenga experiencia, así tenga muchos estudios, no quiere decir que sea la persona óptima para ejecutarlo. Por eso me parece que ahí falló el proceso de selección. Por último, en los hechos, podemos ver que la auditoría se realiza en el hospital. No tiene ningún efecto, ya que nunca vieron el bajo nivel de trabajo de Carlos, y el jefe ni siquiera firmó el papel, y por eso no se da cuenta de los errores. En este caso, Carlos falsificaba un acta y se la daba a Pepito, el jefe, para que la firmara, pero el acta original nunca fue firmada por Pepito. Entonces, al darse cuenta de esta anomalía, debieron informarlo, no dejarlo pasar por alto. Por eso me parece que la auditoría es un proceso mediocre, defectuoso, que tiene que mejorar el hospital si quiere mejorar su calidad y volver a tomar su reputación, ya que me imagino que con el caso de Juan queda por el piso.